7 de la mañana con 8 minutos y el ministro de Salud Pública de nuestro país, Juan Carlos Ceballos, nos acompaña esta mañana aquí en Telediario vía videoconferencia para conversar sobre este y otros temas relacionados a la emergencia sanitaria. Buenos días, ministro. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Fabricio. ¿Cómo está usted? Bien, gracias, ministro. Muy gentil. Gracias por acompañarnos en este espacio de entrevista. Bueno, ¿qué reporte se tiene desde el Ministerio de Salud sobre el desarrollo y la presencia de este síndrome inflamatorio multisistémico asociado al COVID-19 aquí en el país? Bueno, como acaba de anunciarse en el noticiero, existen algunos niños que están con probable síndrome, ¿no? No es que esté comprobado, el único que está comprobado es el de Los Ríos. Pero existen otros niños que han estado contagiados o han estado próximos a familiares que tienen esta enfermedad y entonces a ellos se les está dando un seguimiento adecuado como tiene que ser. ¿Son entonces solamente un caso confirmado? ¿El resto son posibles casos sospechosos de este síndrome que se podría haber presentado ya en el país? Exactamente. No, la enfermedad COVID no nos ahorra a los niños, es decir, los niños están expuestos, los niños van a poder tener este tipo de síndrome. Pero hablar del síndrome inflamatorio multisistémico en niños requiere además una cantidad de otros exámenes. Por ejemplo, si tiene que haber la comprobación de que existe un proceso inflamatorio cardíaco, por ejemplo, ¿no? Todos los procesos inflamatorios a nivel de la piel, fiebre, edema, etcétera, etcétera, lo que también se ha señalado en el telediario. Sin embargo, los 34 niños que están en seguimiento, o los 33 niños que están en seguimiento, son niños que han estado expuestos y que presentan algún tipo de síntomas, con la comprobación, obviamente, de que también tienen un COVID positivo, un PCR positivo. Entonces, estos niños están siendo monitoreados. Se señaló una cuestión muy importante también por parte del gobernador de Los Ríos, y es que nosotros hacemos el cerco epidemiológico para que no sigan transmitiendo. El mensaje para la población es que los niños no es que tienen muchas menos probabilidades de adquirir la enfermedad comparado con grupos etarios más altos, los viejitos, por ejemplo. Sin embargo, ellos no están exentos de tener la enfermedad. Ministro, hay hoy, de acuerdo a la información publicada en su cuenta de Twitter en las últimas horas por la ministra de Gobierno, María Paula Romo, que en las próximas horas mantendrá ella, junto a usted y el alcalde de Quito, Jorge Yunda, una reunión para evaluar la situación relacionada a la capital frente al tema del coronavirus. ¿Qué es lo que está sucediendo en la ciudad de Quito? ¿Cuáles son los reportes que se tienen desde el Ministerio de Salud? Porque también hemos visto, de acuerdo a varios mensajes del alcalde, que existiría un problema ya mucho más acentuado de esta enfermedad aquí en la capital del Ecuador. Sí, Fabricio, mire, Quito es una ciudad muy compleja, como lo fue o como lo es Guayaquil, o como fue Guayaquil en su momento, en la que hay una enorme diversidad de poblaciones que se asientan y que viven en la ciudad. La situación del norte no es igual a la del centro es bien diferente a la del sur, y también la parte periférica, el asentamiento de las poblaciones a nivel periférico son diferentes. Esa es la primera cuestión de que hay que señalar. Es una ciudad con un componente poblacional demográfico muy complejo y diverso. La segunda cuestión es que todo lo que es el aparataje sanitario en términos de hospitales, camas de hospitalización, camas que se han adaptado en varios sitios, en alas hospitalarias, en emergencias, para unidad de cuidados intensivos o como unidad de cuidados intensivos, de manera que se pueda ofrecer a los pacientes que llegan toda la ventilación, el cuidado médico, el soporte, el apoyo por parte de los médicos está dado. Que hay pacientes que están en espera de acceder a una unidad de cuidados intensivos, sí, eso hay. Sin embargo, eso no quiere decir que los pacientes estén recibiendo toda la atención que se requiere. Entonces, hemos estado conversando con el alcalde Yunda, con la ministra de Gobierno, con María Paula Romo, para ver cómo coordinar y cómo seguir aumentando la capacidad y sobre todo teniendo medidas que puedan ayudar para prevenir el problema.
La segunda situación que hay que tomar en cuenta es que la demanda de camas con la que estamos hablando, esta crítica demanda de camas que está viviendo Quito, es la consecuencia de lo que sucedió hace 3 o 4 semanas. Es decir, cualquier medida que se haga a este momento va a repercutir luego de 3 a 4 semanas. Tendremos una rueda de prensa luego de analizar varios factores, varios indicadores que nos pueden dirigir hacia, por ejemplo, la definición de varias o la identificación de varias poblaciones que están a un riesgo mayor. Entonces, esa es una de las medidas o de los indicadores que estaremos utilizando y lo comunicaremos a la población en el momento en que sea necesario, de manera coordinada entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Gobierno y la Alcaldía de Quito. ¿Están preocupando estas últimas cifras que se están registrando en la ciudad de Quito? Este reporte de casos, de aumentos. Por ejemplo, las cifras oficiales reflejan más de 6.200 casos, casi el 15% del total nacional. Adicionalmente, están preocupando estas cerca de 1.500 muertes en exceso que según registros o cifras ofrecidas por el registro civil se han producido hasta el momento en la provincia de Pichincha. Todas estas cifras y esta estadística relacionada a la presencia del COVID en Pichincha y en la ciudad de Quito está preocupando a las autoridades. Por supuesto, pero no es una preocupación nueva. Mire, desde la experiencia que tuvimos en Guayaquil nos hemos venido preparando para esto. Esa es la razón por la cual la expansión, por ejemplo, de las áreas antes de ir a terapia intensiva, las áreas de cuidados moderados, la expansión de unidades críticas, las UCIs, por ejemplo, que se tienen en los hospitales, la identificación o la denominación de hospitales como centinela, la derivación de pacientes hacia algunos hospitales periféricos, a Sangolquí, Machache, etcétera, para que esos hospitales atiendan las cirugías o aquellas enfermedades que siguen produciéndose y que necesitan atención. Todo eso ha sido un contingente, una estrategia que se ha hecho desde hace bastante tiempo. Esa ha sido nuestra preocupación. Las cifras han ido en aumento, eso es innegable, y sobre todo el aumento en la necesidad, en la demanda de las camas y de unidades de cuidados intensivos. Pero de nuevo, como quiero repetir, quiero dar este mensaje a la comunidad, nosotros estamos preparados para absorber eso. Nosotros habrá quizás situaciones en las cuales los pacientes tengan que esperar un poco, pero ningún paciente se queda fuera del hospital, ningún paciente se queda sin ser atendido como es debido, ningún paciente está sin ventilador. Estamos preparados para eso. Es más, hemos hecho todo un sistema, una estrategia a nivel periférico para contener esto a nivel de los centros pequeños, de los centros de salud, de los centros barriales. Eso va acompañado de la identificación de los casos y de poblaciones vulnerables. Entonces, sí, estamos preocupados, pero no es una preocupación de ahora, es una preocupación que viene desde hace tiempo. Claro que sí. De hecho, tanto la ministra de Gobierno como el propio alcalde de la ciudad de Quito han dicho que esta situación que se está viviendo en el país podrían llevar a tomar decisiones duras o difíciles en el caso de Quito frente al tema de la semaforización. Eventualmente, luego de esta reunión se podría tomar decisiones que podrían regresarnos al color rojo, ¿cree usted? O eventualmente endurecer un poco más los controles para poder garantizar el contagio o evitar el contagio de esta enfermedad. En realidad, como siempre he explicado y he sido súper respetuoso con la decisión de los GATS o de los alcaldes, son ellos los que toman la decisión. Nosotros, nuestra función, nuestro deber, nuestra responsabilidad es ofrecerles los mejores datos y así lo vamos a hacer ahora. Hoy vamos a mostrar, es decir, ya tiene en sus manos del alcalde Yunda y también tiene la señora ministra, los últimos datos que muestran cuál ha sido el impacto de esta semaforización. Y el impacto es mínimo, es decir, no ha habido un cambio entre cuando nosotros pasamos de rojo a amarillo. Y esos indicadores se los dará a su tiempo y me guardo de eso, desafortunadamente, Fabricio, De acuerdo. en este momento. Pero lo que sí le aseguro es que cualquier decisión que se tome es una decisión de consenso, es una decisión articulada con los dos entre los dos ministerios y con el señor alcalde, con quien estamos trabajando muchísimo. Uno de esos ejemplos es, por ejemplo, la rehabilitación, la ocupación, la mayor demanda a nivel del Bicentenario. Pero digo, estas medidas se harán de acuerdo a un análisis profundo de cuáles son las implicaciones que esto tiene. Lo que yo estoy viendo en Quito, por ejemplo, es que la ciudad está viviendo prácticamente una normalidad, es decir, las salidas de las gentes, etcétera, etcétera, está allá y se da.
Sin embargo, como digo, vamos a ver ciertos sectores que nos mantienen preocupados y sobre eso se tomarán las medidas necesarias, pero en una forma responsable, en una forma consensuada. Ministro, ¿cómo marcha la curva de contagios aquí en la capital? La curva de contagios disminuye. De nuevo, yo creo que hay que ser enfático en el asunto. Cualquier cambio de semaforización que se dé ahora, vamos a ver la repercusión después, entre 3 o 4 semanas. Lo que estamos viviendo ahora es lo que ya sucedió. La curva de contagios, que se puede medir de varias formas, pero que estamos viendo en este momento a través del tiempo, cuál es la capacidad que tiene una persona o el riesgo que tiene una persona de contagiar al resto, va disminuyendo. Estamos bajo el RO, que se llama, es una denominación, una nomenclatura que se utiliza, bajo 1 desde hace algunos días. Es decir, que la curva de contagio per se, este momento, en Quito ha disminuido contagios. Eso no quiere decir que la demanda de camas con la que estamos enfrentando en este momento haya aumentado. Esa es una realidad que la estamos enfrentando y la estamos haciendo responsablemente. Pero hay una percepción de que hay más contagios ahora. ¿Es solamente una percepción esta? Es una percepción porque la gente ve que la gente necesita ir más a los hospitales, que se está haciendo más pruebas. Probablemente hay personas o familiares o amigos que conocen que necesitan haberse trasladado al hospital, que hay una demora, no en la admisión, pero sí en el paso, por ejemplo, de terapias y la ocupación de cafés de cuidados intensivos, por las razones que le digo. Entonces, eso puede ser un sistema de preocupación o un medio de preocupación, lo cual es razonable y es entendible. Sin embargo, de nuevo, las otras curvas, las otras medidas que son medidores, indicadores duros que nosotros les llamamos en epidemiología y en salud poblacional, eso ha ido disminuyendo. Es decir, la tasa de contagio en Quito está disminuyendo, como está disminuyendo también a nivel nacional. Sin embargo, la demanda de camas, que es una consecuencia ulterior de algo que ya pasó hace 3 o 4 semanas, eso sí está abierto y es algo que es innegable. Como también el número de fallecimientos. Desafortunadamente, el número de fallecimientos es una consecuencia de lo que pasó anteriormente. Pacientes que llegan al hospital, se les da el cuidado, pero lamentablemente por su condición, por sus factores de riesgo, fallecen y hay un aumento de los fallecimientos, pero esa es la última de las consecuencias, no es el momento de contagio. Esto sucedió ya hace 4 semanas. ¿Y este escenario no podría cambiar ahora con el retorno progresivo de una buena parte de los servidores, aproximadamente 40,000 servidores que se reincorporarán a sus funciones a partir de este día lunes? Sí, Fabricio, esa ha sido una preocupación que le hemos venido discutiendo en los últimos días sobre las ventajas que tiene el incorporar a las personas para que continúen dando o para que den o refuercen el asunto de la asistencia al público, pero se están tomando las medidas también, ¿no es cierto? Solamente es del 25%, es decir, 1 de cada 4 personas. Se ha favorecido el teletrabajo, lo cual es bien importante, el distanciamiento, como también en el noticiero, estamos preparándonos para eso, para que las distancias se tomen en cuenta. Y aquí hay un mensaje muy importante. El problema de mayor contagio puede darse en las cafeterías, del momento en las cuales hay el almuerzo, en las cuales hay los recesos del café, del lunch, que se llama. Ese es el momento importante porque las personas tienen que, obviamente, para caminar, para comer, sacarse las mascarillas y estar en contacto. Entonces, esa separación es indispensable. Yo sugiero muy enfáticamente a los servidores públicos que lleven su propia comida para durante estos días, ¿no? Sin embargo, como digo, la apertura, la mayor apertura de esto, el mayor que favorece un mayor contagio, eleva las probabilidades de contagio, como es evidente, se verán después de 3 o 4 semanas, no mañana. De acuerdo, ministro. Gracias por la información y las recomendaciones también compartidas en este espacio. Gracias a usted, Fabricio. Muy gentil. Que tenga un buen día. ¿A qué hora tienen la reunión? Si nos pueden confirmar con el alcalde y la ministra. 10:30 de la mañana tenemos una reunión. De acuerdo. De acuerdo. Estaremos pendientes entonces a las resoluciones que se alcancen luego de este encuentro. Gracias, ministro. Son las 7 de la mañana con 22 minutos. Agradecemos al ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, por ofrecernos información relacionada a la situación del COVID-19 en la ciudad de Quito y también la presencia de este síndrome relacionado al COVID y que afecta a varios niños en el país. Muchos de estos casos bajo investigación. 7 de la mañana con 22 minutos. Vamos a una pausa. Regresamos en breve.